Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo cada sábado, los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega cada vez a más y más y más ciudades de nuestro país y que además traspasa las fronteras, pues llega a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También ustedes pueden sintonizarnos en la página www.radioformula.com.mx, que está a su disposición, como lo están también las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ya saben ustedes, respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias amigas y amigos, gracias como cada sábado, gracias por estar aquí presentes y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Por qué? En esta ocasión quisiera que ya concluyéramos con este interesantísimo, apasionante tema que ha sido la historia de un conflicto, el derivado entre los bienes materiales de la Iglesia Católica y el Estado mexicano a lo largo del tiempo. No voy a hacer un resumen general, simplemente diré, a partir del programa anterior, que con motivo de la ley de nacionalización de bienes de la Iglesia que expidiera el presidente Benito Juárez allá en Veracruz, en el año de 1859, el conflicto quedó perfectamente bien establecido en sus orígenes y en sus conceptos. Recuerden ustedes que esta ley la expide Juárez en desacato de la Iglesia, porque la Iglesia atacó la anterior ley de desamortización, atacó también la Constitución del 57, promovió la Guerra de Reforma y en una especie de castigo a la Iglesia Católica, el presidente Juárez dictaminó la nacionalización de todos los bienes que la Iglesia Católica, bajo cualquier concepto, detentara en ese momento. Simplemente para no perder el hilo y no perder tampoco de qué se trata estos temas, diremos que la Iglesia Católica, y lo repito ya creo que por última vez, tenía dos tipos de bienes. Los bienes propios, aquellos edificios, aquellos inmuebles destinados a cumplir con su finalidad evangélica, pastoral, de caridad, como los templos, los conventos, los hospitales, pero también tenía, y este era el motivo de la discordia como lo había señalado el presidente Miramón, también tenía bienes en administración, terrenos, haciendas, minas, casas de vecindad, ranchitos, que muchas personas a lo largo de más de 3 siglos habían dejado, habían heredado, habían legado para que de sus productos se atendiera una obra de caridad que podían ser de muchísimas especies, desde fundar y establecer y sostener un orfanatorio hasta decir misas perpetuas por el descanso del alma del difunto que había dejado ese bien, pasando por la construcción de templos, por la decoración de ellos o por cualquier otro tipo de obra benéfica piadosa que los difuntos legaban y que administraba la Iglesia. Propiedades inmuebles, que ya también lo había comentado, alcanzan casi una tercera parte del territorio nacional, que estaban además congelados, jurídicamente hablando, que no se podían vender ni hipotecar, solamente rentar para que se trabajaran, y que en
los términos de los liberales como Miguel Lerdo de Tejada o como el padre José María Luis Mora eran una especie de letargo económico que requerían ponerse en circulación para que México pudiera progresar, para que hubiese una más justa repartición de la riqueza, para que hubiese una clase media propietaria, para que hubiese empleo también. Bueno, esto va a ser el origen de la disputa, un asunto netamente económico que va a venir a estallar con la ley de desamortización o ley Lerdo, que obligaba a la Iglesia a vender buena parte de los bienes que tenía en administración, conservando los bienes propios, y que esta ley, incorporada a la Constitución del 57, fue declarada herética por la Iglesia, y que, al iniciarse la Guerra de Reforma, y la Iglesia, al ser partidaria abierta y financieramente colaboraba con el bando conservador, el presidente Juárez dispuso la nacionalización, que son propiedad de la nación todos los bienes que la Iglesia detentara bajo cualquier concepto, sean estos propios o fueran en administración. También sabemos ya que el imperio de Maximiliano, incluyendo los propios invasores franceses, ratificaron las leyes de reforma, porque también ellos eran liberales. Entonces decidieron apoyar en esto la causa reformista liberal de Juárez, aunque, por supuesto, para los conservadores mexicanos fue esto un golpe tremendo. También sabemos que finalmente al triunfo de la República, a partir de 1867, el presidente Juárez se dispuso ya a aplicar en toda su extensión la ley de nacionalización en dos rubros diferentes. Como lo marca la propia ley, primero, los bienes que la Iglesia tenía en administración, repito, aquellos que a lo largo de 3 siglos y medio los difuntos habían legado para obras piadosas o de caridad o de cualquier otro estilo, como por ejemplo pagarle una dotación a una monja o cubrir los emolumentos de un sacerdote, en fin, lo que ustedes quieran y manden. Estos bienes que eran cuantiosos fueron nacionalizados y, como lo marca la propia ley, no pasaron a formar parte del Estado mexicano, sino que el destino era inmediatamente venderlos a particulares para crear una pequeña clase media propietaria o ensanchar las propiedades de los ricos. También se valía. De esta manera, la propia ley estableció un procedimiento de denuncia pública. Aquella persona que conociera la existencia de un bien administrado por la Iglesia podía denunciarlo y sería preferido en la subasta pública que se haría para la venta de ese bien, repito, una hacienda, un ranchito, una mina, una casa, casas de vecindad, lo que fuera, y si el bien estaba dentro de una población, un bien urbano, pagaría exactamente la quinta parte de su valor catastral, es decir, el 20% de lo que valía dicho terreno. Si este bien se encontraba en el campo, un bien rústico como se les llama también, pagaría nada más el 10% de su valor catastral. Repito e insisto, esto va a provocar primero que muchísima gente se alinee, se afilie, se reclute en los ejércitos liberales para que Juárez venza y triunfe en la guerra de reforma. Y segundo, muchísima gente de clase pobre, de clase media, de clase rica, mucha gente va a denunciar y a adquirir estos bienes sin temor alguno a la excomunión que ya había fulminado la Iglesia Católica, primero en voz de los obispos mexicanos y después por mandato del Papa Pío IX en su famosa encíclica y catálogo de errores llamado el Sílabus. No importó la excomunión a la gente que adquirió bienes, y eran todos católicos. En aquel tiempo no hay muchas personas de otra religión, y a la gente pues no le importó esta excomunión, porque lo que valía la pena era tener un patrimonio para ellos y para sus familias y para un mejor pasar, y de paso hacerse ricos y también generar empleo. Así que la excomunión resultó ser infructuosa. En cambio, los bienes que eran propios de la Iglesia,
los templos, los conventos, por ejemplo, estos pasaron, sí, directamente a propiedad de la nación, del Estado mexicano, con una característica: la propia ley ordenaba que fueran destinados a fines públicos, es decir, a una utilidad para el pueblo, para la gente, para la sociedad, y así se actuó, ¿eh? Algunos casos, por ejemplo, ya habíamos platicado este ejemplo muy preciso: el templo de San Agustín aquí en la Ciudad de México fue destinado para ser la Biblioteca Nacional de México, o el convento de Santo Domingo, Oaxaca, primero se destinó a un cuartel, ahora es ya un museo, o también, por ejemplo, el templo de San Francisco en la Ciudad de México le fue otorgado a la iglesia anglicana, o el convento de San Fernando aquí en la Ciudad de México fue destinado para convertirse en casas habitación. Las propias celdas, que eran muy amplias, se convirtieron en casas de vecindad en realidad. Y el resto de las iglesias, el resto de los templos, la gran mayoría de ellos fue devuelto a la Iglesia Católica en calidad de comodato, es decir, como un préstamo para su uso, para que en ellos pudiese la Iglesia Católica continuar desarrollando su labor evangélica y pastoral, realizando ahí los servicios religiosos, pero estos bienes no serían de la iglesia. La iglesia únicamente los usufructuaría, haría uso de ellos, pero la propiedad de estos bienes, de todos los templos, de los conventos, de todo tipo de instalaciones físicas, pertenecerían y siguen perteneciendo a la nación. Este es en gran resumen en donde nos quedamos la semana pasada, pero vamos hacia el final después de un momento. No se vayan, por favor. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de hoy, el último que dedicamos a la historia del conflicto derivado de la propiedad, de quiénes son los bienes de la Iglesia Católica que se disputaron con el Estado mexicano en el siglo XIX y que llevó a enfrentamientos terribles como la Guerra de Reforma, con centenares y miles de muertos, y que finalmente va a ser un motivo de conflicto en buena medida por la obcecada necedad de ambas partes, ¿eh? Había manera de resolver, pero primeramente la Iglesia y después también el Estado mexicano mostraron una auténtica terquedad por defender esta cuestión de los bienes. No podemos decir quién sería el primero, aunque es evidente que la Iglesia reaccionó de manera muy furibunda ante las ideas liberales, además también creadas, generadas, pensadas por sacerdotes católicos, que no se nos olvide esto, que ya después serían declarados herejes a partir del Papa Pío IX, pero que en un principio pues son ellos, como buenos economistas, lectores de Adam Smith, los propios sacerdotes católicos como el doctor Mora, quienes van a proponer esta desamortización de bienes que en sus resultados prácticos va a terminar en una nacionalización en la que el presidente Juárez les quita todo y no les da nada a cambio, ¿eh? No es expropiación, es nacionalización. Se los quitaron todo y de alguna manera porque ya habían tenido oportunidad de vender los bienes en administración con la ley Lerdo, la ley de desamortización, pero como la Iglesia no lo hizo, pues simplemente el presidente Juárez se los quitó y promovió la venta de los bienes que la Iglesia administraba y asignó uso a los bienes propios también de la antigua Iglesia Católica, en los términos que ya platicábamos en el bloque anterior. Este es el momento exacto cuando llega ya finalmente la época porfiriana. Habían sido muy duras las circunstancias, la Iglesia estaba muy pero muy enojada, había una especie de actitud similar a lo que pasaba en Roma, en donde el Papa Pío IX, ya lo habíamos platicado, una vez que perdió el dominio de sus estados pontificios, donde tenía literalmente soberanía física como gobernante, una vez que se encierra en el Vaticano, pues aparece como un hombre perseguido que no quiere tener relación alguna con el gobierno de Italia, inclusive excomulgó y 2 veces al rey Víctor Manuel II, cosa que no les importó tampoco a los italianos, y en una actitud similar de reserva, de estar atrás, pues México, la Iglesia mexicana también se mantuvo así hasta que en el año de 1880
hay una especie de pacto tácito con el general Porfirio Díaz, presidente de México. Es una historia maravillosa que tiene más que ver con el amor, que tiene más que ver con las cuestiones muy personales e íntimas que con una filosofía o con una ideología o con una doctrina o con un pensamiento económico, liberal, político o religioso. Es una historia que ya hemos platicado en varias ocasiones, pero resultó que el presidente Porfirio Díaz se acercó a la Iglesia Católica en busca de ayuda para un asunto personal que ustedes ya recuerdan y seguramente conocen. Cuando está moribunda, a punto de fallecer su primera esposa, doña Delfina Ortega, ella le pide a su marido, don Porfirio, que quería confesarse. ¿Por qué? Pues porque para ella, primero, el doble pecado de su vida consistía en haberse casado con su tío sin permiso de la iglesia, y segundo, que tampoco había contraído matrimonio religioso, sino únicamente el civil. Estaba muriendo y le pide a su esposo que quiere confesarse, y don Porfirio, pues decide ir a visitar al arzobispo de México, a don Pelagio Antonio de la Bastida, plantearle el caso, y el arzobispo también con mucha inteligencia decidió acceder a los deseos del presidente Porfirio Díaz y enviar un sacerdote para confesar a su esposa, para confesar al propio presidente de la República y para casarlos canónica católicamente para que la buena mujer pudiera, en sus esperanzas, irse al cielo. Pero, y esto es lo más interesante, el arzobispo le pidió al presidente Porfirio Díaz que firmara una retractación o al menos una declaración de cuáles eran sus sentimientos religiosos. Un documento que está publicado, que se conoce bastante bien, y en el cual el propio Porfirio Díaz declara que es católico, apostólico y romano, que es masón sí, pero que tiene que serlo por razones de política. Pero aquí viene lo más importante, pero que nunca, lo cual era cierto, nunca adquirió ningún bien que hubiese pertenecido a la iglesia o que hubiese administrado la iglesia. Él se declaraba aparte. Sí, soy masón, pero soy católico y nunca compré ni denuncié ningún tipo de bien de los que antes tenía o detentaba la iglesia católica. Este pequeño momento, este paso importante que da don Porfirio y que el arzobispo de México toma, va a permitir un juego político muy interesante, porque don Porfirio se compromete en ese mismo documento a mantener vigentes las leyes de reforma, pero, si no hay necesidad, no aplicarlas. Esto es capital. Comienza entonces la etapa de este entendimiento entre la Iglesia y el Estado que va a perdurar con sus altibajos hasta el año de 1992. Claro, hay en medio el problema religioso en época de la cristiada en los años 20 del siglo XX, pero sin embargo, en realidad a partir de don Porfirio, en 1880, y hasta el presidente Salinas de Gortari en 1992, la cuestión religiosa logra mantenerse, repito, salvo esa etapa muy pequeña de 3 años con el presidente Calles en época de la cristiada, se mantiene en una especie de negociación clandestina en la cual oficialmente en México están vigentes las leyes reformistas, las leyes liberales. Oficialmente la iglesia no puede tener bienes, pero sin embargo los tuvo. ¿Cómo? Pues por la complacencia, por el favor, por el no ver del Estado mexicano que se había comprometido, primero con don Porfirio y después, en 1929, con los acuerdos del 29 por el presidente Portes Gil, el Estado mexicano se compromete a no estorbar si no hay necesidad. Si la iglesia se porta bien, el Estado mexicano no aplica las leyes. Esto se le conoce como el statu quo, una relación
muy curiosa con la Iglesia Católica que oficialmente no existe, pero que sin embargo se da. Y en el tema de los bienes es precisamente muy importante, porque para poner a prueba al propio don Porfirio, para ver si era cierto efectivamente esta voluntad expresada por él ante el arzobispo Labastida, firmada por él, la Iglesia Católica decidió ponerlo a prueba. Unas pruebas muy elementales pero muy importantes. Claro, tenían un apoyo fundamental. La segunda esposa de don Porfirio, doña Carmelita Romero Rubio, era devotísima católica, al igual que también doña Delfina, pero aquí doña Carmelita sí es un elemento importantísimo en las negociaciones como intermediaria entre don Porfirio y la Iglesia. Don Porfirio jamás irá públicamente a misa, pero doña Carmelita sí iba. Se entrevistaba con los obispos, con los arzobispos, y ella se encargaba de las negociaciones e inclusive consiguió que el Papa León XIII coronara a la Virgen de Guadalupe con una corona pontificia. Es decir, doña Carmelita estaba metidísima en el asunto religioso y decidieron probar. La Iglesia decidió probar con un mecanismo muy peculiar, el de los prestanombres que se va a emplear durante mucho tiempo. Porque fíjense bien, la Iglesia legalmente no puede tener bienes, pero los va a tener. ¿Cómo le hace? Hay personas amables que prestan su nombre para que un terreno y una edificación estén supuestamente a nombre de ellos en los registros públicos de la propiedad, pero en realidad los dueños son la Iglesia, que han financiado, que han obtenido el terreno por regalo, que han aportado dinero con limosnas o con lo que ustedes quieran para que se construya un templo, pero oficialmente ese terreno y esa construcción están a nombre de un tercero, un personaje civil desconocido que es oficialmente el dueño de ese terreno, pero en realidad todo el mundo sabe que pertenece a la Iglesia. La primera experiencia de este tipo, ustedes seguramente conocen el lugar, es el famosísimo templo de San Felipe de Jesús. Ahí, hoy en la avenida Francisco Madero, junto a la Torre Latinoamericana, enfrentito del templo antiguo de San Francisco, ahí se construye la iglesia de San Felipe de Jesús, encabezada por el padre Plancarte, con un terreno que oficialmente es de una tercera persona. Y ahí se edifica. Hay una segunda experiencia también muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que en la época de don Porfirio es cuando se constituye la colonia Roma en la Ciudad de México? Bueno, es una urbanización muy bonita, pero necesitaba una iglesia, o dos. Y las dos iglesias se construyen en terrenos de particulares que los donan, pero sigue siendo de ellos oficialmente. Uno de ellos es el Templo de la Sagrada Familia, allí en la calle de Orizaba y Puebla, y el otro, el Templo de Nuestra Señora del Rosario, sobre la avenida Cuauhtémoc. Edificios eclesiásticos, templos construidos durante el Porfiriato y que son, en realidad, de la Iglesia Católica, aunque estén bajo nombre de un tercero que prestó su nombre. Pero de esto, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, último programa, repito, que dedicamos a este tema tan interesante, tan controvertido y tan apasionante, que es la historia de un conflicto, el derivado por los bienes que poseía la Iglesia Católica y que le nacionaliza el Estado mexicano. Decíamos hace un momento que en la época de don Porfirio se establece este primer statu quo. Así están las cosas, ustedes pórtense bien y yo no aplico las leyes y me hago de la vista gorda, así habría dicho el Estado mexicano, y les permitiré que tengan templos, que construyan templos, claro. Legalmente no pertenecen a ustedes, son propiedad de un señor, de un particular, de cualquier persona que es dueña de un terreno en el cual se edifica un edificio que curiosamente es una iglesia, pero no importa, legalmente es propiedad de un señor desconocido que lo conocen, por supuesto, los notarios y en el registro público de la propiedad, pero no es de la iglesia, se los presta a la iglesia, que es otra cosa. Así es como opera este procedimiento a través de prestanombres. Decíamos que la primera experiencia es el templo de San Felipe de Jesús, aquí en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Madero. La segunda y tercera, casi simultáneas, son Nuestra Señora del Rosario, sobre la avenida Cuauhtémoc, o la Sagrada Familia, en la calle de Orizaba, ambas en la colonia Roma. Pero, por ejemplo, el famosísimo y hermosísimo templo expiatorio
en León, Guanajuato, también comienza a construirse en esta época porfiriana. Claro, él va a tardar muchísimo más en terminarse porque se les acabaron los recursos, pero es cuando inicia su construcción. Es decir, la iglesia está probando qué tanto resiste esta buena voluntad del Estado mexicano. Y hay que decirlo con toda claridad, don Porfirio cumplió con su palabra. Es más, permitió, por ejemplo, que para reforzar la educación pública vinieran congregaciones religiosas católicas extranjeras que se especializaban en la educación. Y estoy hablando, por ejemplo, de las Damas del Sagrado Corazón que ponen escuelas, de los hermanos lasallistas, de los hermanos maristas, de los salesianos, y todos ellos llegan a México y todos ellos tienen un edificio que por supuesto pertenece, repito, a un tercero, en donde se construyen las escuelas. Esto es lo más normal en la época de don Porfirio, que repito, ha decidido cumplir con el ofrecimiento que hizo de solamente aplicar las leyes de reforma si la iglesia se porta mal. Y hay que decirlo también, la iglesia entendió y se portó muy, pero muy bien y apoyó, como todos sabemos, al gobierno de don Porfirio. Fíjense qué interesante. Para ese momento ya se olvidó el tema de los bienes en administración que antes tenía la iglesia y que habían sido el motivo fundamental de la guerra de reforma. ¿Se acuerdan? Que la iglesia administraba estos bienes que le daban utilidades enormes a la propia iglesia, inclusive con los altísimos honorarios o sueldos o emolumentos, como quieran llamarle, que percibían los arzobispos y que mencionábamos la vez pasada, según lo declaraba el propio doctor Mora, que el arzobispo de México ganaba 130,000 pesos al año, casi 4 veces más que el presidente de la República. Bueno, estos bienes que fueron el origen de la disputa, ya en la época de don Porfirio, cuando todos ya pertenecen a particulares que los han denunciado y adquirido, ya la iglesia ya ni se preocupa y ya las excomuniones que fulminaron contra todos ellos, pues ya ni quien se acuerde, porque muchos de estos nuevos dueños de bienes que antes administraba la iglesia, pues son también católicos. Entonces, pues ya la iglesia prefirió no pelearse y establecer la paz por estos bienes que habían sido el origen de la guerra de reforma, los bienes en administración, y ya para la época de don Porfirio, en este tema, ya todo el mundo está en santa paz. Cuando llegue la Revolución Mexicana, por supuesto los revolucionarios, que son liberales radicales, jacobinos y hasta socialistas, algunos de ellos, insisten y se ratifica en el artículo 27 de la Constitución que la iglesia, las iglesias, no pueden tener bienes. Efectivamente se ratifica. Habrá problemas por otros temas. No me voy a meter al asunto ahorita, porque ya lo hemos platicado en otra ocasión y otro día hablaremos más sobre la cristiada, pero recuerden que los problemas que se suscitan con la iglesia ya no son por motivo de los bienes, ya son por las prohibiciones al culto público, por la prohibición a utilizar vestimentas clericales en las calles, por las cuestiones de limitar el número de sacerdotes en cada entidad federativa. Es decir, son problemas ya de otra índole que no tienen que ver con los bienes de la iglesia, porque a esos ya se acostumbró el pueblo mexicano, ya se acostumbró la Iglesia Católica Mexicana, ya no pelean bienes. Esto es bien interesante. Pero terminada la revolución, digámoslo así, por ahí de 1920, cuando ya tenemos la Constitución, la Iglesia decidió probar cuál sería la actitud ahora del Estado mexicano con respecto a esta manera de adquirir bienes a través de un prestanombre y construir allí un templo. Y fíjense qué paradoja tan interesante. Un abogado muy prestigiado, José Natividad Macías, el autor de la Constitución, a quien Venustiano Carranza le encomendó que redactara el proyecto que presentó ante el Congreso Constituyente allá en Querétaro en el año 17, este mismo señor era dueño de una hacienda muy famosa en Guanajuato, Chichimequillas, en donde se encuentra el Cerro del Cubilete, y utilizó la propia cúspide del Cerro del Cubilete, con la anuencia de este señor, el dueño del terreno,
la Iglesia Católica para edificar la famosísima y todos conocidos seguramente Basílica de Cristo Rey. A partir de 1920 se comienza a edificar este templo, que oficialmente no es de la iglesia, es de un particular, José Natividad Macías. ¿Y recuerdan cuál es el origen del problema cristero? Que a mucha gente atea, así, jacobinamente atea, laica del Estado mexicano, le indignó y hasta mandaron a los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana apenas incipiente a bombardear el monumento y el templo a Cristo Rey ahí en el cubilete, y va a iniciar la guerra cristera. Pero bueno, el tema no nos ocupa hoy. Pero en los acuerdos de 29, cuando culmina la guerra, cuando el presidente Portes Gil establece la paz con la Iglesia Católica Mexicana estaba ya dispuesta a negociar para poder reanudar el culto, que era la exigencia del pueblo. Recuerden que la guerra cristera inicia en el 26 y los propios cristeros y la jerarquía eclesiástica pensaba que todo el pueblo mexicano se iba a levantar en armas en defensa de la libertad religiosa, y pues no, solamente fueron unos cuantos miles que finalmente serían aplastados con la traición de la propia iglesia, que decide pactar. Y atendiendo además también al ejemplo del Papa en ese momento, en 1926-27, el Papa Pío XI, Pío XI, el Papa Pío IX, que decide pactar también con el Estado italiano, y entonces el Papa ya finalmente renuncia a sus antiguas posesiones, que ya había perdido 50 años antes, y decide celebrar un tratado, los convenios de Letrán, con el rey Víctor Manuel III de Italia y su primer ministro Benito Mussolini, y crean el Estado de la Ciudad del Vaticano. Si el Papa ya negoció y pactó, pues la Iglesia Católica aquí en México también negoció y pactó, firma los acuerdos del 29 y nuevamente se establece este statu quo. Ya el Estado mexicano no va a aplicar las leyes antirreligiosas ni las leyes de reforma. La Iglesia se va a portar bien, es lo que promete, y lo hará y lo cumplirá. Y podrá adquirir bienes también de esta manera disimuladamente fraudulenta a través de prestanombres. Por ejemplo, se van a construir templos maravillosos, espléndidos, a partir de esta época, en la que el problema religioso queda pues nuevamente suavizado gracias a que el Estado mexicano resuelve no aplicar las leyes y la Iglesia promete portarse bien. Por ejemplo, ustedes recuerdan seguramente que las escuelas particulares de religiosos, de lasallistas, de maristas, de salesianos, de todo tipo de monjas, todos tienen edificio. Pues sí, el edificio pertenece a un tercero, una persona independiente, individual, que construye ahí un edificio escolar, y curiosamente es el edificio de los lasallistas. Pero también hay templos, por ejemplo, uno muy famoso, la Basílica de la Purísima, allá en Monterrey, que es un ejemplo y un alarde de arquitectura moderna. Se inicia a partir de 1938 su construcción, y es un templo hermosísimo que oficialmente pertenece a un particular, aunque todo el mundo sabe que es una obra arquitectónica de la Iglesia Católica. Otro destacadísimo que todos conocemos es la nueva Basílica de Guadalupe. Recuerden ustedes, amigos, que la Basílica de Guadalupe y sus terrenos es el único bien de la iglesia que el presidente Juárez eximió de la nacionalización, y pues ya andando el siglo XX, a partir de 1973-74, la iglesia decidió adquirir un terreno contiguo a la Basílica de Guadalupe para expandirla y construir ahí, con el visto bueno del presidente Echeverría, la nueva Basílica de Guadalupe, portentosa obra de arquitectura, obra de don Pedro Ramírez Vázquez, pero lo hace con la benevolencia, visto bueno y hasta ayuda económica del gobierno mexicano del presidente Luis Echeverría. Fíjense nada más, esto era probar precisamente las ventajas de este statu quo, de este nos organizamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero volvemos en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. Último programa, además, también, que dedicamos a este tema de los bienes de la Iglesia en México y el conflicto que sostuvieron con el Estado mexicano. No voy a recapitular nada, ya es demasiado. Simplemente vamos a culminar con la situación actual que se propicia a partir de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Simplemente para retomar, decíamos en el bloque anterior y cerrando, que a partir de los acuerdos de 29, cuando nuevamente el Estado mexicano se compromete a no aplicar las leyes antirreligiosas ni las leyes de reforma, siempre y cuando la Iglesia se comporte y se porte bien, que no intervenga en asuntos políticos, en asuntos sociales, o que no esté expresando desacuerdos en contra del Estado, pues comienza esta nueva etapa de entendimiento por abajo del agua entre la Iglesia y el Estado, que dará como resultado en materia de bienes eclesiásticos, por ejemplo, el uso del mismo recurso que se utilizó durante el porfiriato de tener un prestanombre. Decíamos aquí al principio del bloque anterior, por ejemplo, el Cerro del Cubilete convertido en la Basílica de Cristo Rey, propiedad de José Natividad Macías, que fue bombardeado durante la Guerra Cristera al principio de ella, pero ya después, en Santa Paz, en Santa Armonía, por ejemplo, la Basílica de la Purísima, que es una iglesia hermosísima, allá en Monterrey, o bien que todos los colegios particulares de hermanos o de monjas tuvieron edificio donde impartir sus clases que oficialmente pertenecen a un tercero que es el prestanombres, pero todos tenían su edificio escolar. O bien, el momento culminante que lo es, este es algo muy interesante, la historia de un colegio, el Colegio Cristóbal Colón Lasallista, que tenía su edificio con un prestanombre en la calle Sadi Carnot. Ahí había varios que eran en donde estaba el Colegio Lasallista Cristóbal Colón, que de pronto se pasa a un terreno enorme, gigantesco, en Lomas Verdes. ¿Saben por qué? Porque Lomas Verdes, que pertenece a una sociedad comercial, a una sociedad anónima, en realidad los accionistas o el accionista mayoritario de Lomas Verdes es nada más ni nada menos que el Banco del Vaticano. ¿Por qué? Pues porque ya podemos, en este afán de convivencia entre Iglesia y Estado, pues negociar y admitir hasta inversiones inmobiliarias de la Iglesia Católica disfrazadas en una sociedad anónima cuando el accionista mayoritario es el Vaticano. Y ahí se instala el Colegio Cristóbal Colón. O bien, para rematar el tema de estos bienes en esta época, la Gran Basílica de Guadalupe, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que también se edifica en un terreno contiguo a la antigua basílica, que se adquiere por un tercero, y que ahí se edifica el templo con la benevolencia y visto bueno del presidente Echeverría, que inclusive ordena que el Estado mexicano coopere, colabore económicamente para construir este magnífico y hermosísimo templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Todo esto, esta forma disimulada de entendimiento en materia de bienes, y en materia también de política religiosa el Estado mexicano. Recuerden que México, a partir de 1857 y hasta 1992, no reconoce personalidad jurídica a la Iglesia y tampoco a sus miembros, a los sacerdotes o a las monjas, les concedía derecho de voto, ni que pudieran andar vestidos como tales, con sus trajes talares o con sus hábitos, por las calles. Todo esto termina, como todos sabemos, en el año de 1992, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que en una de sus partes de la política neoliberal hoy tan criticada, pues estableció que era importantísimo entenderse y arreglarse finalmente con las iglesias, con todas, con cualquier denominación religiosa, particularmente, por supuesto, la mayoritaria mexicana, que es la Iglesia Católica, sin desconocer que hay muchas otras más. Pero, en lo que se refiere a la Iglesia Católica, pues la nueva ley, la ley de asociaciones religiosas que expide el presidente Salinas en 1992, le permite ya legalmente a la Iglesia tener personalidad jurídica, que sus miembros, sacerdotes o monjas, voten, que ya puedan andar como hoy en día sucede en las calles, con su vestimenta, con su sotana, con su hábito, pero también
en el tema de los bienes, ya se les permite tener bienes propios, bienes inmuebles, bienes directamente destinados al servicio que la iglesia brinda, evangélico, pastoral o de caridad. Ya es legalmente permitido. Excepto, y esto es muy interesante, la iglesia puede tener todos los bienes que quiera, excepto los bienes nacionales, aquellos que fueron nacionalizados por Benito Juárez en 1859, todos los de ese gran paquete, ese paquete de bienes que don Benito nacionalizó, de bienes propios, esos siguen perteneciendo a la nación. La iglesia puede ser dueña ya de los bienes que tuvo, aunque fuera con prestanombre a partir de la época de don Porfirio y hasta nuestros días, y lo que hayan construido después de 1992. Pero los bienes anteriores, los bienes que nacionalizó el presidente Juárez, siguen perteneciendo a la nación. Esta es una salvedad bien importante que estableció el presidente Salinas de Gortari. No les devolvió los bienes que Juárez les había quitado, no. Esos siguen siendo propiedad de la nación, bienes propios como iglesias, como conventos, como otro tipo de edificios que al día de hoy pertenecen y siguen siendo de la nación. Salinas de Gortari lo que hizo es permitirles que tuvieran bienes, los que adquieran a partir del momento de la fecha de la ley de 1992 o los que hubiesen adquirido a partir de la época de don Porfirio, a través de prestanombres. Simplemente bastaba, según dice la propia ley, que los titulares de los derechos, es decir, aquellas personas que prestaron su nombre o sus descendientes, acudieran ante un notario, la autoridad daría un informe de que efectivamente es un bien que se destinó al culto o a una cuestión eclesiástica, y la iglesia puede tomar posesión ya legalmente de esos bienes, repito, de los que la iglesia tuvo o administró o regenteó gracias a un prestanombres a partir de la época de don Porfirio. Claro que hubo también problemas, Algunas personas muy vivas, cuyos familiares hacía 2, 3 generaciones habían adquirido bienes y los habían dado a la iglesia, por ejemplo, dueños de colegios muy famosos aquí en la Ciudad de México, los titulares de esos bienes o herederos legales de esos bienes, recuerden que son prestanombres, pues ya no querían devolverlos porque decían que eran de ellos. Hubo que arreglarse, en algunos casos la iglesia tuvo que pagar para que estas gentes ya finalmente entregaran los bienes, pero de cualquier suerte el problema ya quedó liquidado a partir de 1992. De los bienes en administración, aquellos que hemos hablado durante estas 5 semanas, de los bienes que los difuntos habían legado para obras piadosas o de caridad, desde 1521 hasta la época de la Reforma, 3 siglos y medio, de esos bienes ya nadie se acordó. Esos bienes que habían sido el motivo inicial del conflicto, para que circularan, para que se pudieran vender, para que se pudiera con ellos crear una clase propietaria y generar empleo y hacerlos productivos, de esos bienes ya nadie se volvió a acordar, ni la propia iglesia, a pesar de que en su momento, en estos arranques que ya hemos platicado, excomulgó a todos los que adquirieran esos bienes, cosa que a nadie, por lo visto, le importó. Hoy la situación legal de la iglesia está muy clara, gracias a la reforma neoliberal del presidente Salinas de Gortari. Y fíjense, no sé si se cumpla o no, espero que se esté cumpliendo. La iglesia está obligada, como asociación religiosa, y todas las iglesias, no solamente la católica, todas las que tengan registro, están obligadas a pagar impuestos. Espero que esto sí se haga, Recuerden ustedes que, bueno, finalmente ya no hay manera en este mundo contemporáneo de que el Estado cobre los impuestos o el diezmo como lo hacía en la época colonial, sino que la iglesia se sostiene con sus propios recursos, algunos de ellos muy numerosos. Recuerden, amigas y amigos, que la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, es el santuario católico, el segundo del mundo más visitado después de la Basílica de San Pedro en Roma, pero es el primero en proveer de recursos a la iglesia católica por las limosnas cuantiosísimas que recibe, lo cual no sucede en las comunidades más apartadas, en donde yo sí conozco casos de sacerdotes que viven en auténtica miseria, porque allá
las limonas que dan los fieles, la poquita ayuda que le mandan su diócesis, pues apenas alcanza, a veces, para poder medio comer una vez al día. Así que también la Iglesia Católica ha padecido este problema de la diversidad, de la riqueza malamente distribuida entre ella misma. Pero afortunadamente estamos ya en ese aspecto en paz. El motivo del conflicto, que fue los bienes de la administración, desapareció desde la época de don Porfirio, ya nadie más se acordó de él, y los bienes de la Iglesia, los demás, los bienes propios, los que haya adquirido, los que haya construido a partir de el porfiriato para acá son de ellos, y los que no, los que don Benito nacionalizó, siguen perteneciendo a la nación. Y qué bueno, porque los administra directamente el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, que además se encarga de su restauración, reparación. A veces se tarda mucho, hay todavía templos nacionalizados que pertenecen a la nación afectados por el terremoto de 17 que no se han reparado. También el Estado ha incumplido ahí su obligación de atender esos bienes que le son propios porque son de la nación y que no ha cuidado y no ha reparado. Pero en fin, amigas y amigos, esta fue la historia y primero Dios, con otro tema ya, pues aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.